Esa noche lluviosa, el viejo Joaquín vio lo imposible. Detrás de su choza, en el barro aún tibio de la tormenta, se desató una pelea como una pesadilla viviente. Un enorme hombre lobo, cubierto de sangre, se enfrentó a una perra flaca y herida, tuerta, pero que no se acobardaba. Con cada golpe caía y regresaba, mordiendo, gruñendo, incluso cuando todo le decía que ya debería estar muerta. La bestia rugía de odio, pero en sus ojos había miedo. Era más que una pelea entre bestias. Era como si esa perra protegiera algo que el monstruo necesitaba destruir. Y nadie supo nunca por qué, solo Joaquín, y nunca volvió a ser el mismo después de ese amanecer. Antes de empezar la historia, me gustaría pedirles que le den me gusta al video. Dejen un comentario y compartan su entusiasmo. La lluvia caía suavemente como un velo triste sobre la aldea olvidada entre el barro y la maleza. Era una de esas noches en las que el cielo parecía más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera cansado de avanzar. Lámparas apagadas en las ventanas, ramas raspando los techos de hojalata y un silencio doloroso roto solo por el leve sonido de las gotas al golpear las anchas hojas del cañaveral. El viejo Joaquín caminaba despacio, apoyándose en la caña que él mismo había tallado cuando aún viajaba al ingenio. 70 y tantos años a cuestas, los ojos pequeños como jabuticabas secas y una memoria que a veces fallaba, pero nunca olvidaba lo que le dolía. Arrastraba la pierna derecha en el barro húmedo y su sombrero desgastado goteaba agua de ala a ala. Esa noche algo lo sacaba de la casa, una premonición tal vez, o simplemente la costumbre de echar una última mirada al jardín antes de acostarse. Joaquín siempre decía que los perros ladran por algo y los gallos callan como advertencia. Y fue en el espacio abierto detrás de la choza, donde la hierba crecía demasiado y nadie se aventuraba a salir después del atardecer, donde el viejo lo oyó. Primero un crujido seco, luego un gruñido bajo, como si la maleza masticara odio, y luego el aullido, no de lobo ni de perro. Era algo intermedio, largo, doloroso y cargado de un odio que parecía provenir de las profundidades del mundo. Joaquín se congeló, se detuvo allí mismo, con el corazón latiendo débilmente, como un tambor de fiesta lejano. En el fondo, sabía que no era un animal común. El alma reconoce lo que los ojos no entienden. Caminando lentamente, llegó al borde de la hierba y vio, iluminado solo por la débil luna que intentaba perforar las nubes, dos cuerpos chocando en el barro. A un lado, un perro delgado, esquelético incluso con el pelaje sucio y las patas delgadas. Al otro, una criatura, un monstruo alto y ancho, cubierto de espeso pelaje negro. Tenía garras tan largas que parecían guadañas y dientes como estacas. El perro atacaba sin descanso. Retrocedido por cada golpe, regresaba con la furia de quien no tiene nada que perder. Gruñó, mordió y avanzó de nuevo. El hombre lobo rugió con impaciencia, como si fuera una molestia, no una amenaza. Y entonces Joaquín vio allí, cerca del tronco de un ángel, 3 cachorritos se acurrucaban, temblando, intentando esconderse entre las raíces y las hojas. Su madre luchaba por ellos. Esto no era caza. Era una masacre. El monstruo quería matarlos. Joaquín sintió que su cuerpo se entumecía. Por un momento consideró correr, pero sus piernas no le obedecían, quizá por miedo, quizá por vergüenza. La escena parecía sacada de los cuentos que su abuela susurraba en las noches, en que las oraciones estaban prohibidas y la vela se consumía. La lucha continuó brutalmente. Con cada embestida, la perra dejaba más sangre en el suelo, pero no se detenía. Incluso tuerta, incluso arrastrando la pata trasera, avanzaba como una bestia. Entonces, cuando el monstruo bajó el hocico para agarrar a uno de los cachorros, lo mordió con todas sus fuerzas, hundiendo los dientes en la pata delantera de la criatura y desgarrando la carne. El aullido resonante despertó incluso a los muertos, los búhos volaron, los grillos se desvanecieron, el aire se calmó. Fue en ese momento que Joaquín sintió que algo se rompía en su interior. Un instinto olvidado, enterrado desde antiguas guerras, afloró. Sin pensarlo, corrió tan rápido como pudo, con el bastón firmemente en la mano. Con un grito ronco, clavó la punta del palo en el ojo izquierdo del hombre lobo. La criatura gritó, se tambaleó, intentó alcanzar al anciano, pero el perro saltó de nuevo, mordiéndole el flanco. Herido, ciego de un ojo, cojeando, el hombre lobo retrocedió, miró a los cachorros, al perro, al anciano y huyó. Desapareció en el bosque, dejando solo huellas profundas. Sangre y un olor acre en el aire. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el mundo entero contenía la respiración. La perra se desplomó, sangrando, jadeando, pero se arrastró hasta los cachorros. Los lamió uno a uno, incluso con su hocico lacerado. Joaquín cayó de rodillas. Las lágrimas fluyeron incontrolablemente, mezclándose con la lluvia. No era solo un animal, era una madre. La recogió como pudo. También recogió a los cachorros, los llevó a todos adentro, puso telas en el suelo, hirvió agua, usó retazos de tela vieja como vendas. Hizo lo que sabía e inventó lo que no. La casa se llenó de gemidos, olores fuertes, respiraciones agitadas, pero nadie murió esa noche. Y fue allí, entre destellos de esperanza y salpicaduras de sangre, donde nació una alianza improbable.
Joaquín, el viejo olvidadizo, la perra, la madre guerrera y los 3 cachorros vivos, aún frágiles pero vivos. Esa noche algo comenzó, algo que la lluvia intentó lavar, pero ni siquiera el barro pudo ocultar. Durante días la lluvia no paró. El barro se tragó sus pasos. La ropa no se secaba y el olor a sangre parecía impregnar el aire, incluso después de tanto jabón y hojas de ricino hervidas. Dentro de la pequeña casa de barro y tejas viejas, Joaquín armó un rincón solo para visitantes inesperados. Una manta desgastada, doblada en 3 capas, 2 palanganas de barro, una con agua, la otra con los restos de lo que el viejo logró cocinar, y una lámpara encendida toda la noche, ahuyentando las sombras que insistían en acumularse en las grietas de la pared. La perra no tenía nombre. Joaquín no se atrevió a ponérselo. Algo en su interior le decía que nombrar a aquella guerrera sería como intentar domar un trueno. Dormía casi todo el día. Tenía el cuerpo cubierto de vendajes improvisados, el hocico en carne viva, los ojos entrecerrados, uno de ellos ya perdido para siempre. Pero incluso en reposo, mantenía una pata delante de sus cachorros, como si, aún inconsciente, siguiera luchando por ellos. Los cachorros eran frágiles pero estaban vivos, 2 machos y una hembra. Uno tenía el pelaje oscuro como la noche, el otro más amarillento, con una mancha en el lomo. La hembra era la más pequeña e inquieta. Ya intentaba caminar, aunque se caía a cada paso. Joaquín los observaba con la misma atención con la que un soldado vigila una línea enemiga. No hablaba mucho, no tenía a nadie que hablara. Solo el sonido de la lluvia, el de las respiraciones y el suave llanto ocasional de alguno de los cachorros rompían el silencio. Pero el pueblo, estaba en agitación. Primero fue la comadre Cefa, quien vio la luz encendida de madrugada y comentó que una luz que brilla sin vela es una advertencia. Luego fue el niño Dico, quien reportó haber visto unas criaturas extrañas en la ventana de la casa del anciano. En cuestión de días, los rumores tomaron forma. Decían que Joaquín había traído al diablo a la casa, que el perro era un fantasma disfrazado, que los cachorros no eran normales. Hizo un pacto con un perro de guerra. Eso fue lo que hizo, murmuraron en el pequeño mercado, donde solo se vendía sal gruesa, cachaza y harina. Joaquín escuchó todo, sin decir una palabra. No era hombre de explicaciones, nunca lo había sido. Solo respondió con una mirada dura y la mano apoyada en su bastón, pero una preocupación crecía en su interior. El monstruo cegía vivo y ciego de un ojo, herido y hambriento. Esto lo hacía aún más peligroso. Al tercer amanecer después del ataque, Joaquín se despertó con un gruñido sordo, no de la perra, que dormía profundamente, sino de afuera. Se levantó despacio, cogió la vieja escopeta que no disparaba desde 1986 y se apoyó en la puerta. No la abrió, solo escuchó. Silencio, más silencio. Y entonces un rasguño en la madera, lento, persistente, como una uña gruesa, arañando un ataúd. Joaquín contuvo la respiración, el rasguño cesó. Entonces pasos, no los de un hombre, ni los de un animal común. Pasos pesados, lentos y arrastrados rodearon la casa. La lámpara parpadeó. El anciano sintió una opresión en el pecho y se fue sin un sonido de escape, sin prisa, como diciendo, vuelvo enseguida. A la mañana siguiente, Joaquín encontró huellas, demasiado profundas para un perro, demasiado grandes para un hombre. Y allí, junto a las huellas, una profunda marca, en la tierra, como si una garra hubiera sido arrastrada. La cicatriz del monstruo regresó adentro, sin decir nada. Tomó un cuchillo de cocina, lo afiló como nunca, cortó ramas de juazeiro. Encendió el ahumador con alegma y espolvoreó sal gruesa en las ventanas. La perra lo observaba todo. Cejía sin moverse mucho, pero sus ojos cegían cada paso del anciano. Cuando él bloqueó la puerta con un palo, gruñó suavemente, tal vez en señal de aprobación. De noche, Joaquín encendió 2 faroles, uno en el rincón de los cachorros y el otro junto a la puerta. Estaba sentado en la silla de paja, con la escopeta en el regazo y el cuchillo en el cinturón. El perro yacía a su lado, jadeando levemente, pero alerta. Pasaron las horas, el viento soplaba con fuerza, trayendo el olor a hierba mojada y podrida. Una gallina cloqueó en el patio, un gato pasó corriendo con los ojos abiertos, y luego el aullido de nuevo, más lejano, más fuerte, como si fuera más de uno, como si respondiera a otro aullido. Joaquín se quedó paralizado, la perra se levantó, aunque herida, incluso arrastrando una pata, con el pelo erizado. Los cachorros guardaron silencio. Esa noche, el monstruo no llegó, pero la advertencia ya estaba dada. Ya no era una cacería, era una guerra, y en aquella casa de barro y coraje, un anciano con una pierna mala y un perro mutilado se preparaban, no por decisión propia, sino por necesidad, pues los cachorros cegían vivos y empezaban a morder. El suelo de la casa de Joaquín ya no era solo tierra apisonada, era un altar de resistencia. Cada huella, cada gota de sangre seca, cada pelo pegado a las esquinas era un registro silencioso de la batalla que comenzaba a desatarse. La perra, aunque todavía herida, ya caminaba cansada, cojeando, pero con paso firme.
En sus ojos, un brillo que Joaquín reconoció del anciano, la mirada de quien había visto la muerte de cerca y había decidido no doblegarse. Los cachorros crecían rápidamente, sus barrigas ya se redondeaban y sus pasos, antes tambaleantes, ahora cruzaban toda la habitación. Por la noche, mordisqueaban las esquinas de las telas, se ladraban suavemente y, de vez en cuando, emitían gruñidos juguetones. Joaquín observaba todo con la atención de un padre. Aunque nunca había tenido hijos, cuidaba a los pequeños con manos temblorosas y el corazón apesadumbrado, preparando gachas poco profundas con harina y caldo de huesos, lavando las ollas con agua del pozo y murmurando oraciones. La perra comía poco, pero siempre vigilaba de cerca a sus cachorros. Si alguno lloraba, se acercaba a ellos, aunque solo fuera para tocarle el hocico. Y afuera, el mundo se cerraba. El pueblo ahora evitaba pasar cerca de la casa del anciano. Ya nadie charlaba en la puerta, ni dejaba una nota pidiendo pan, ni una invitación a rezar. Cuando Joaquín bajó a comprar arroz a la tienda, sintió las miradas en su espalda como cuchillos envainados. «Estás metiendo algo que no deberías», susurraban, pero no le importaba, no podía. La criatura volvería, eso era seguro. La pregunta era cuándo y si vendría sola. Las huellas en los alrededores comenzaron a aumentar. Primero una o dos, luego 5, 6 profundas marcas en el barro rodeando la casa. Poniendo a prueba el coraje del anciano, Joaquín empezó a dormir con el cuchillo bajo la almohada. Ya no confiaba en el viejo rifle. La pólvora había triunfado y el martillo de hierro ya no servía. El cuchillo era mejor, estaba a mano, era preciso y, lo más importante, silencioso. Una mañana gris, Joaquín encontró una cabra muerta colgada de la puerta principal. Cortada por la mitad, las vísceras quedaron expuestas, los ojos arrancados, pero no había sangre en el suelo. Esto no era obra de un animal común. Era un mensaje. Olfateó el aire y ladró bajo y profundo, un sonido que Joaquín nunca había oído, y por un instante, los cachorros guardaron silencio. Aun siendo tan jóvenes, sintieron la advertencia. Joaquín enterró la cabra detrás de la casa y no se lo dijo a nadie. El pueblo no ayudaría. Y él lo sabía. Exponer demasiado era invitar a la desgracia con nombre y apellido. Esa noche, apagó la lámpara, encendió un pequeño fuego en la estufa de leña, no para calentarse, sino para ocultar el olor de la casa. Se tumbó en la esquina del muro más grueso y escuchó los sonidos de la noche. Un grillo cantó y se detuvo. Una rana saltó y enmudeció. Y el viento, trajo de nuevo ese olor, tierra mojada, hierba pisoteada y carne podrida. La perra se levantó antes que él, con el cuerpo aún cansado, pero con los instintos agudizados. Gruñó de nuevo, más fuerte. Los cachorros se acurrucaron en un rincón como si comprendieran la gravedad del momento. Joaquín agarró el cuchillo y se levantó lentamente. Evitando hacer ruido con las tablas sueltas, se acercó a la ventana. A través de la rendija, vio algo moverse, rápido, grande, oscuro. El hombre lobo estaba allí, pero no solo. 2 pares de ojos brillaban en la oscuridad del bosque, pequeños pero vigilantes. Había más. Joaquín no se movió ni respiró bien. El perro estaba a su lado, listo para atacar, silencioso. La tensión duró interminables minutos hasta que los ojos desaparecieron como si nunca hubieran estado allí, pero la sensación persistió en su pecho, en su columna vertebral, en el lodo de su alma. Al día siguiente, Joaquín reforzó la casa, clavo a clavo, madera sobre madera, enrejó las ventanas, clavó cruces de tallos de banano en las entradas, enterró sal en los umbrales y, como protección final, colgó en el marco de la puerta un rosario que había pertenecido a su madre, lo único que le quedaba de su infancia. En el pueblo empezaron a decir que se había vuelto loco, que la soledad lo consumía, que le hacía hablar con los perros y ver sombras donde las había. Pero el viejo lo sabía, lo sentía en los huesos. La guerra apenas empezaba. Esa noche, se sentó junto a la perra, no dijo nada, solo pasó la mano lentamente por su pelaje rapado. Y entonces, como si hablara con un igual, murmuró: «Si vuelven, estamos listos». Ella lo miró con el ojo bueno y ladró una vez, corto, firme. Y fue así, en esa casa empapada de memoria y coraje, que la arcilla empezó a cobrar alma. Porque a veces el suelo que pisamos no es solo tierra, es una trinchera. Y cuando vuelva a caer la noche, y caerá, lo que separa a los vivos del infierno no es ningún milagro. Es solo un anciano con un bastón, un perro herido y 3 cachorros que aún no han aprendido a temer a la oscuridad. Y quizá eso sea suficiente. La luna ascendía lentamente, envuelta en finos velos de nubes, como si observara el mundo a través de las grietas del cielo. Era una noche completamente negra, atravesada por la plata. La llamada luna gris, como la llamaban, cuando no estaba llena ni nueva, sino que se alzaba en medio, pálida y extraña, proyectando un resplandor que hacía susurrar al bosque. Era bajo esta luna, decían, que los muertos se removían en sus tumbas, que las almas llamaban a la puerta sin dirigirse a la dirección equivocada, que el miedo cobraba forma. Dentro de la casa de Joaquín, el aire era denso, sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. El anciano llevaba 2 noches enteras sin dormir, con los ojos hundidos, rojos en los bordes, pero firmes. Ya no dormitaba ni siquiera de día.
Estaba sentado, con el cuchillo en el regazo, la mano siempre apoyada lentamente sobre el pelaje del perro, que ahora caminaba con más firmeza. Las costillas aún estaban marcadas, le faltaba el ojo, pero el cuerpo estaba engordando. Los cachorros estaban en edad de hurgar en todo. Se arrastraban bajo las sillas, mordisqueaban las zapatillas de Joaquín, se enredaban, ladraban suavemente, pero no esa noche. Los tres estaban acurrucados en un rincón, apiñados, con las orejas pegadas, como si percibieran algo que el anciano no podía ver. Poco después de medianoche, el viento cambió. No era una brisa, era una brisa de cementerio. Un viento cálido que traía el olor de algo extraño. Una mezcla de pelo mojado, sangre seca y un toque de humo de vela quemada. La lámpara parpadeó y fue entonces cuando la perra se levantó. Se levantó de verdad con las patas firmes. Olfateó el aire. Enseñó los dientes y dejó escapar un gruñido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Joaquín lo entendió, se levantó en silencio, fue a la ventana y se asomó por una rendija. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni rastro de cigarras, ni el sonido de una rana, ni siquiera el parloteo del cururus que siempre cantaba cerca del pozo. Entonces vio dos ojos brillando a lo lejos, en el sendero donde la luz de la luna apenas los rozaba, y luego dos más, y dos más, 6, 8 ojos dispersos por el límite del bosque, brillando como brasas en un tronco. No se movían, solo observaban, como si estudiaran la casa, como si esperaran algo. El perro caminaba inquieto. Los cachorros empezaron a llorar. Joaquín se acercó a ellos, se agachó con dificultad y los recogió con la tela más gruesa que tenía. Hizo un nido en un rincón, les acarició la cabeza a cada uno y susurró: SHH, no pasa nada, hijos míos, nadie los tocará, ni aunque yo muera primero. Afuera, los ojos cegían. Y luego un sonido profundo y extraño. Era como el retumbar de un trueno, pero proveniente de la tierra. El suelo tembló levemente, la casa pareció suspirar, y el sonido volvió. Aullidos, pero no como los anteriores. Eran largos, temblorosos, en una armonía sombría. Cada aullido parecía responder al otro como un escondite nocturno, una llamada, una amenaza, una cuenta regresiva. Joaquín, con los dientes apretados, agarró un trozo de leña de los leños y lo metió en el fuego hasta que se convirtió en una antorcha. Echó sal gruesa sobre las brasas de la estufa y murmuró el Padre Nuestro al revés, no porque creyera que ayudaría, sino porque había oído de su abuela que a veces el miedo escucha a las lenguas antiguas. La perra estaba ahora de pie en la puerta, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar una flecha. Su único ojo brilló con la luz del fuego, y Joaquín vio que ya no temblaba, no había vacilación, solo propósito. Cerró la puerta con llave, clavó otro trozo de madera dentro, apagó la lámpara, dejando solo la luz del fuego para bailar a través de las paredes. La oscuridad afuera se hizo más vívida, y con ella los ojos se acercaron. Ahora estaban en el patio. Joaquín escuchó los pasos. No corrían. Eran lentos, constantes, pesados, como si lo que se acercaba no tuviera prisa. Sabía que lo asustaba solo por su presencia. El perro gruñó suavemente. Los cachorros se encogieron aún más, y luego, silencio total. La clase de silencio que grita hasta que un fuerte golpe contra la pared del fondo, luego otro y otro, pone a prueba la estructura de la casa. El anciano agarró el cuchillo con más fuerza, se puso de pie, jadeando. Su corazón latía como un tambor de guerra dentro de su pecho, y entonces, a través de la rendija de la ventana, volvió a ver al mismo hombre lobo, del mismo tamaño, el mismo pelaje negro y espeso, pero ahora con un ojo ciego, blanco y hinchado, la cicatriz donde el bastón golpeó una abierta. Era él, y detrás de él otros dos, más pequeños pero con la misma forma. Hombros anchos, garras, hocicos imposibles, sus bocas babeando, y todos miraban en la misma dirección. El rincón de la casa donde estaban los cachorros no era una cacería, era un asedio. Sabían dónde estaban y iban a buscarlos. Dentro de la casa el tiempo se estiraba, como cuero secado al sol. Cada segundo pesaba como una piedra en el pecho de Joaquín mientras permanecía de pie, apoyado en la pared de barro y madera, el cuchillo firmemente agarrado entre sus dedos besudos. El perro permaneció frente a la puerta, gruñendo cada vez más fuerte, como si esa fuera la única advertencia que los monstruos de afuera aún respetaban. Los cachorros, ahora acurrucados bajo una manta en el rincón más oscuro, no emitían ningún sonido. El fuego de la estufa de leña crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la casa. Esa luz parpadeante era lo único que separaba la oscuridad total del último refugio de aquella familia improvisada. Joaquín sentía dolor en todas sus articulaciones. No solo por la edad, sino por la tensión que ahora lo invadía por completo. Estaba bañado en sudor frío. La sal gruesa en las ventanas, la cruz de tallo de plátano clavada en la entrada, el antiguo rosario, todo parecía más superstición que protección, pero el anciano creía en el poder de lo que se hace con fe, y la fe era lo único que le quedaba. Volvió, no uno, sino dos a la vez. Una de las paredes laterales crujió, agrietándose con un crujido seco. La estructura era vieja, de barro relleno de madera y paja.
no estaba hecha para resistir monstruos. Joaquín se mordió el labio hasta que sangró. Pensó en huir, en salir por la puerta trasera y correr con los cachorros en brazos y el perro a su lado, pero sabía que no daría ni 3 pasos. Los monstruos lo rodeaban, esperando. Conocía las tácticas de guerra. Era una emboscada, era presión. Querían que se abriera, querían destruirlo, ya lo habrían hecho. Pero no, cazaban con calma, como si la presa fuera apreciada. Como si el miedo también formara parte del festín. El perro se giró hacia él un instante, no con miedo, sino como pidiendo instrucciones, como diciendo, ¿y ahora qué, viejo? Joaquín respiró hondo, fue al rincón donde estaban los cachorros, se agachó, gimiendo por el esfuerzo y los miró a los ojos. Los 3 temblaban. La más pequeña, la hembra, le lamió la mano. El gesto fue pequeño, casi nulo, pero bastó para encender algo. No coraje, porque ya lo tenía. Lo que lo encendió fue otra cosa, decisión. El viejo se levantó. Fue a la estufa, cogió un carbón encendido con la pala de hierro y lo metió en una vieja lata de queroseno. Echó un paño empapado en cachaza. Se aferró a la improvisación como a su propia vida. Un cóctel del sertón. No para atacar, sino para recordarse que el fuego seguía siendo el gran igualizador. La casa se estremeció con otro impacto, más fuerte. Cayó tierra del techo, un panel de la pared se movió y entonces, a través de la grieta en la pared detrás de la estufa, Joaquín vio una garra recta, sucia y negra. Se arrastraba lentamente, tanteando la madera como si buscara una abertura. La perra saltó y hundió los dientes en la abertura. Del otro lado, resonó un gruñido de dolor, fuerte, bestial, y el brazo desapareció. Joaquín gritó, así es, tendrás que luchar, maldita sea. Tendrás que sangrar. El aullido llegó en respuesta. Un aullido de furia. Y luego silencio, un minuto entero, sin un sonido, sin pasos, sin aullidos, sin viento, como si los monstruos también estuvieran pensando, recalculando. Y entonces, finalmente, la voz, sí, una voz desde afuera, gruesa, ronca, casi humana. Entrega a los cachorros, viejo, y muere mientras duermes. Joaquín se quedó paralizado. El perro ladró furioso, no respondió. Simplemente, escupió al suelo y volvió a agarrar el cuchillo. Y la voz insistió, no son tuyos. Son un error. Son el rastro de una maldición, una pieza que no debería existir. El anciano miró a la perra a los ojos. Su dolor, sus cicatrices, la pérdida de un ojo. La lucha hasta la última gota, y comprendió, no era un pacto, no era el destino, era instinto, era amor. Joaquín, con mano firme, levantó la lata de fuego y gritó con toda su alma, ven a buscarla, hijo de puta, ven dispuesto a morir. La pared estalló con un rugido, salieron volando madera, arcilla, paja y polvo. Uno de los monstruos entró enorme, con la mandíbula abierta y el ojo blanco fijo en el anciano. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el perro se lanzó. Un rayo de músculo y furia. El impacto de los dos hizo temblar la casa. Joaquín corrió con el fuego, arrojó la lata hacia el agujero y una llama se disparó. El monstruo rugió, se prendió fuego aparte de su pelaje y retrocedió gritando. El perro se interpuso entre él y los cachorros. Joaquín jaló la vieja silla, la arrojó contra la grieta, tomó más sal y le esparció lo mejor que pudo. La invasión comenzaba, la noche, la verdadera pesadilla. Y lo único que se interponía entre las criaturas y los pequeños era un anciano cojo, un perro mutilado y una obstinada voluntad de no morir cabizbajo. El fuego iluminó el caos. La abertura en la pared expulsaba humo y brasas, y el olor a pelaje quemado se mezclaba con el de arcilla húmeda, madera carbonizada y sudor antiguo. El fuego hizo retroceder a los monstruos durante unos segundos, pero no fue suficiente para ahuyentarlos. La casa, herida como sus habitantes, aún resistía, pero cada grieta en la pared, cada crujido en las vigas demostraba que no podría resistir eternamente. La perra estaba ensangrentada de nuevo, con el hombro abierto, respirando agitadamente, pero aún se interponía entre sus cachorros y la oscuridad. Joaquín sabía que solo caería muerta, y él también. Mientras sus ojos ardieran y su mano sostuviera un cuchillo, nadie lo superaría sin luchar. Afuera, los aullidos regresaron, gritaban entre ellos, comunicándose. Un lenguaje antiguo y animal hecho de sonidos largos y bajos ejidos de silencios calculados. Joaquín escuchó e intentó descifrar. Se estaban organizando. Los pasos regresaron, dando vueltas, retrocediendo, avanzando, como si prepararan el ataque final. El anciano respiró hondo, empapó otro paño en cachaza, lo metió en una botella y la preparó junto a la estufa. Solo le quedaba una cerilla, una oportunidad para encender el fuego de nuevo. La perra se acercó y Joaquín se arrodilló junto a ella, ambos jadeando. El calor de la batalla ya les quemaba la piel y los huesos. Si es hoy, que sea bonito, ¿de acuerdo?, dijo el anciano sin esperar respuesta. Y como si comprendiera, ella simplemente apoyó la nariz en su mano. Afuera, el ruido cesó, pero no era paz, era una premonición, el tipo de silencio que precede a un grito, un disparo o el primer golpe. Y entonces, sin previo aviso, la puerta explotó. Una sombra colosal cruzó la entrada. Era él, el mismo hombre lobo, su líder, enorme, con el pecho agitado, una pata profundamente cicatrizada y el ojo izquierdo
el que Joaquín había perforado con su bastón. Ahora era un agujero negro, donde ni siquiera la luz se atrevía a entrar. El monstruo avanzó con fuerza, derribando una silla, lanzando una olla lejos y rugiendo. El perro dio un salto. El impacto fue brutal. Ambos rodaron por el suelo, chocando contra las paredes, esparciendo astillas de madera y brasas de la estufa. El anciano corrió hacia los cachorros, protesco en su cuerpo. Agarró la botella de fuego y la encendió con la última chispa y la arrojó contra la puerta. La botella se hizo añicos y el fuego volvió a lamer la entrada. Un segundo monstruo intentó entrar, pero retrocedió ante el calor. ¿Era eso? Fuego, una barrera. Joaquín tiró del viejo banco que se había caído en un rincón y selló el agujero lo mejor que pudo. Al otro lado, aullidos de rabia. Pero dentro de la casa, el enfrentamiento continuaba. El perro luchó como una bestia, mordiendo, desgarrando, gruñendo, pero el hombre lobo era más grande, más fuerte. La arrojó contra la pared. Y ella golpeó con un aullido que hizo gritar a los cachorros. Joaquín no pensó, atacó con el cuchillo. Y como en tiempos antiguos, en tiempos de la guerra jamás contada, gritó. Gritó con los pulmones de un joven y el dolor de un anciano, y hundió el cuchillo en el costado de la criatura. El hombre lobo bramó, un sonido que estremeció la casa. Giró sobre sus talones, intentando alcanzar al anciano, pero la perra regresó furiosa. Le mordió el cuello, tirándolo al suelo. El monstruo cayó. La lucha se convirtió en un revoltijo de dientes, garras, sangre y gritos. El suelo estaba cubierto de pelo y tierra. La madera cedió en algunos puntos. Cayó una linterna. Salió humo, pero resistieron. Con cada golpe, Joaquín sentía que su cuerpo cedía. Pero ni siquiera la perra se detuvo. Incluso herida, incluso temblando, avanzó. Hasta que, en un momento de pura furia, los dos, hombre y bestia, se lanzaron juntos sobre el hombre lobo. Joaquín le golpeó el hocico con un palo carbonizado, mientras la perra hundía los dientes en la garganta de la criatura. La bestia bramó, forcejeó y luego se detuvo. Cayó pesadamente al suelo, respirando agitadamente, su pecho subiendo y bajando como una ola débil, pero no muerto, solo derrotado. Los aullidos afuera cesaron. Los otros monstruos lo sintieron. Su líder estaba herido. Quizás era una regla entre ellos. Quizás era instinto, pero se detuvieron. Desaparecieron. En cuestión de minutos, el silencio regresó. Joaquín cayó de rodillas, con las manos cubiertas de sangre. La cara cortada por la metralla, la respiración entrecortada, pero viva. La perra se tambaleó hacia sus cachorros, los lamió uno por uno y se echó encima. Joaquín extinguió lo que quedaba del fuego, vendó las heridas con paños húmedos y se sentó en el suelo, apoyado contra la pared destruida. Miró la luna gris afuera y pensó que nunca olvidaría esa noche, porque en esa casa, entre cenizas, barro y huesos, habían vencido, no con un milagro, no con un hechizo, con instinto, con amor, con valentía. El sol tardó en salir esa mañana, como si también estuviera cansado de la larga noche. Cuando la primera luz anaranjada rompió el horizonte, fue como si el mundo volviera a respirar. Pero dentro de la casa de Joaquín, el aire seguía siendo denso, cálido, con olor a humo, sangre y sudor seco. El anciano estaba sentado en el suelo, con el bastón a un lado, el cuerpo exhausto y las manos cubiertas de moretones. Le pesaban los párpados, pero permanecía despierto, no por vigilancia, sino por respeto. La perra yacía sobre sus cachorros, con los ojos cerrados y el pecho subiendo lentamente, aún viva, gravemente herida, pero viva. El suelo de la casa era un campo de batalla helado, astillas de madera, manchas de sangre seca, huellas mezcladas, humanas, caninas, monstruosas. En medio de todo, el cuerpo del hombre lobo era aún más pequeño ahora, como si parte de su encanto se hubiera disipado con la derrota. La boca abierta, los dientes aún sucios, el ojo bueno fijo, vidrioso, mirando al techo con una rabia que ni siquiera la muerte podía apaciguar. Joaquín se arrastró hacia él, agarró el cuchillo, sin decir palabra, hundió la hoja en el pecho de la criatura, hundiéndola hasta la empuñadura. No por odio, sino por certeza, esa cosa no volvería a levantarse. Con el primer rayo de sol que se filtraba por el agujero en la pared, los polluelos se agitaron, estirándose en su nido improvisado de tela y retazos de cortina. La hembra, la más pequeña, su levantó primero. Dio 3 pasos tambaleantes hasta el pie de Joaquín y lamió la sangre seca de su pierna. El viejo rió, una risa ronca, mitad llanto, mitad alivio. «Eres terco como tu madre», murmuró. La perra, aún debilitada, levantó la cabeza y miró fijamente al viejo. Su mirada decía más que las palabras. Había gratitud, pero también una advertencia. Esto no había terminado. No mientras hubiera luna. Joaquín pasó el día limpiando la casa con lo que pudo. Tiró hojas de eucalipto al suelo, quemó cáscaras de ajo en la estufa. Hirvió agua con hojas de boldo y benjo, y limpió las heridas con cachaza y un pañuelo viejo. Cosió lo que pudo, parchó la pared con arcilla nueva y paciencia. En el pueblo, los Osum eran diferentes. Algunos decían que la casa se había quemado, que el viejo había muerto, que el diablo se los había llevado a todos. Otros hablaban de aullidos apagados, de ojos en el bosque, de una pelea infernal que nadie quería ver, pero nadie se atrevía a subir. Nadie quería confirmarlo.
El miedo era más seguro cuando se mantenía a distancia. En los días siguientes, Joaquín volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Bajaba al supermercado y compraba lo de siempre: harina, tabaco, jabón. Cuando alguien intentaba iniciar una conversación, simplemente decía: ha llovido mucho estos días, ¿verdad? Y seguía adelante. La perra ahora lo acompañaba. Caminaba a su lado, cojeando pero con paso firme. Los cachorros crecían, gruñendo entre ellos y corriendo por el patio, olfateando el viento. Uno de ellos empezó a dormir apoyado en los pies de Joaquín, como si eligiera estar cerca del viejo en busca de protección o cariño. Un día, Joaquín notó nuevas huellas cerca de la cerca, pequeñas y diferentes, huellas de animales, pero no de perros, como si fueran híbridas. Pero no dijo nada, solo reforzó la verja, pegó vidrios en los postes de la cerca y volvió a dejar la linterna encendida. No por miedo, sino por sabiduría. Sabía que los monstruos no mueren fácilmente, que a veces esperan, se reagrupan. Cambian de forma, a veces regresan con rostros diferentes. Un amanecer, mientras tomaba cachaza y veía salir la luna lentamente, Joaquín volvió a oír el aullido, largo, lejano, pero no solo. Era la respuesta a otro, y a otro, y a otro. La perra, tumbada en el porche, aguzó las orejas. Los cachorros dejaron de jugar. El silencio cayó como un velo sobre el patio. Joaquín respiró hondo, miró a la luna y murmuró: vuelven, pero esta vez será diferente, porque ahora ya no estaba solo. A su alrededor, una nueva familia nacida del barro del miedo y la furia, un perro guerrero, 3 cachorros supervivientes, un anciano que ya no tenía nada que perder. No eran una leyenda, no eran un experimento, no eran una maldición, eran lo que quedaba, cuando todo quería morir y eso bastaba. Joaquín se levantó, caminó hacia la puerta, miró el denso bosque y dijo en voz alta: para que el viento se lo lleve, si viene, que venga, porque aquí ya hemos aprendido a luchar. Y dicho esto, se giró, encendió otro cigarrillo y volvió a sentarse. La noche continuaría como todas las demás, con miedo, con silencio, con recuerdos, pero también con resistencia y quizás, solo quizás, con un poco de esperanza, porque a veces todo mal que necesita ser contenido es una casa sencilla, una madre herida y un anciano que decidió no agachar la cabeza. Y en ese pequeño rincón del mundo, olvidado por Dios y los hombres, aún había vida, y donde la vida, la lucha. Si has llegado hasta aquí, respira hondo y mira por la ventana, porque a veces creemos estar a salvo, pero los ojos siguen ahí, observando, esperando. Ahora comenta aquí: ¿tendrías el valor de proteger algo que ni siquiera es tuyo contra un mal que nadie más ve? No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Muchas gracias a todos los que comentan y le dan me gusta al video, a todos los que lo ven hasta el final. Gracias, amigos.